Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos con un vídeo diferente. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal y que aprieta el botón de al lado de la campanita, del botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana y, y la gente que comparte los vídeos. Como siempre digo, hago consultas personalizadas, sobre todo para el tema del aguacate. Hoy vamos a preparar unas trampas que esto en realidad no le afecta mucho al árbol de aguacate, pero como nosotros los agricultores pues solemos tener siempre algunas plantitas de otras cosas, un melocotonero, un naranjo, cualquier cosa, y les ataca este mosquito que es la mosca de la fruta. Vamos a preparar unas trampas fáciles, económicas. Ahí estoy intentando hacer un agujero con el clavo, después paso a hacerlo con una navaja puntiaguda, que es más efectivo. Pero bueno, ahora vamos a ver lo que estamos haciendo. Lo que estaba diciendo es que antes de seguir con el vídeo, hago consultas personalizadas para la gente que tenga problemas en su cultivo de aguacate o no sepa bien en qué época hay que abonar o el tema de podas, cualquier cosita, hay un número de teléfono, me podéis escribir ahí al WhatsApp. Pero bueno, como digo, hoy estoy haciendo un vídeo un poco diferente para quien tenga alguna planta de naranjo, de limón, a los cítricos, es la mosca de la fruta. Se llama Serapitis capitata o algo así se llama. Mosca de la fruta, mosca del Mediterráneo. Está prácticamente en todos los países. Creo que en Chile ha logrado estar libre de esta mosca, pero bueno. Bueno, ¿qué es lo que nos hace falta aquí? Aquí nos hace falta botellas de plástico, preferiblemente que sean transparentes, ¿vale? Si las tenemos de este color, de cualquier color, también nos sirve, ¿vale? Preferiblemente vamos a preferir botellas transparentes, pero tampoco he notado una gran diferencia cuando pongo una botella transparente a una botella de color como esta que es de color verde. Bueno, ahí estamos viendo, hacemos agujeros muy pequeños porque esta mosca es una mosca muy pequeña, de aproximadamente no más de 3 a 5 milímetros de los agujeros. También si hacemos los agujeros muy grandes se nos va a evaporar más rápido el líquido, aunque el líquido nos dura bastante, ¿eh? El líquido nos dura bastante, aunque haga calor nos va a durar prácticamente, pues depende de la cantidad que pongamos, pero nos puede durar hasta 2 meses y solo hacemos 2 recambios en primavera-verano. Ingredientes: las botellas. Ahí estamos viendo un vinagre, vinagre que tenía en la bodega, vinagre de años. Se ven las botellas que están en mal estado y sucias, pero el vinagre no caduca, o sea, el vinagre... Y de todas maneras el vinagre es un producto pues es económico, por lo menos aquí en España. Voy a hacer diferentes pruebas. Uno es vinagre de vino. Yo suelo utilizar el vinagre de vino, ¿vale? Entonces ya tenemos las botellas por un lado, que así vamos a darle una segunda vida. Tenemos el vinagre, da igual que sea vinagre de manzana, vinagre de sidra o vinagre de vino. Yo normalmente utilizo vinagre de vino. Aquí vamos a hacer una prueba que vamos a utilizar vinagre de manzana y vinagre de vino. Y voy a tener 3 botellas. ¿Veis? Ahí lo que estoy haciendo. Simplemente el ingrediente es vinagre con azúcar, ¿vale? Para darle ese toque agrio, medio dulzón. Vinagre, azúcar y colorante alimenticio. Un poquito, no hace falta mucho. Una cucharada de café de colorante alimenticio. Menos. Mitad de cucharada de café, un poco. Aquí las dosis son orientativas. Esto no hace falta unas dosis, tantos gramos de esto, tantos gramos. No, simplemente a la mosca le va a dar un poco de olor, que esté un poquito dulzón, ¿ves? Ahí podemos añadir 1 o 2 cucharadas de azúcar, es lo que añadimos, ¿vale? Para las botellas pequeñas 1 cucharada, para la botella grande podemos añadir 2, porque vamos a poner un poco más de cantidad en la botella grande, ¿vale? Entonces los ingredientes, el principio activo que va a traer a esta mosca de la fruta, ellas se sienten atraídas también por el color amarillo, por eso el toque de darle un toque más amarilloso con el color alimenticio, pero sobre todo por el olor, ¿vale? Ahí estamos viendo, colorante alimenticio, el que tengamos en nuestra casa. Y nada, un poquito nada más, que eso tiñe bastante. Y es vinagre, azúcar y colorante alimenticio. Voy a hacer una prueba. Yo le suelo poner también un poco de agua, ¿vale? Para que nos rinda más la mezcla. Pero he decidido hacer la prueba en las 3 botellas. Una la voy a hacer con ingredientes: vinagre de vino, solo vinagre de vino,
una cucharada de azúcar y el colorante. En el otro voy a hacerlo lo mismo, pero con el vinagre de sidra, o sea, vinagre de sidra. Vinagre de manzana, perdón. Bueno, viene a ser casi lo mismo. Vinagre de manzana, azúcar. Y en el otro voy a hacer la prueba con vinagre de vino y rebajado con agua. Ya os digo yo que las tres van a funcionar prácticamente igual, pero vamos a ver la prueba. Porque ya lo he hecho otras veces, ¿vale? Yo recomiendo, desde ya lo digo, para que nos dure un poquito más el líquido, rebajarlo con un poco de agua. Pero estaros pendientes al vídeo de mañana, que mañana voy a poner la prueba. Estas pruebas las he puesto hoy, las vamos a dejar durante 24 horas y vamos a ver la mosca de la fruta que capturamos, ¿vale? Ahí lo estamos viendo, el vinagre de sidra. Vinagre de sidra o vinagre de manzana. Ahí lo estamos viendo. Vuelvo, repito, ingredientes: vinagre, azúcar y un poquito de colorante, ¿vale? Simplemente con esto ya ellas se van a sentir atraídas. ¿Qué hacemos nosotros con esto? Nosotros podemos bajar la cantidad, bastante la cantidad. No es un remedio mágico, pero sí funciona. Ya lo veremos en el vídeo de mañana. Cómo atrapa bastantes mosquitas. Y esto lo bueno es que está capturando moscas durante todo el día. Ellas, esta mosca de la fruta, para los árboles, vuelvo y repito, en el aguacate no suele, menos mal, no suelen atacar esta fruta. Estas moscas. Esto es para quien tenga naranjas, para quien tenga melocotoneros, duraznos, los durazneros. Increíble cómo se llenan de esta mosca, no sé, les encanta. Cítricos, naranja, limón, duraznos, ciruelas, higos, peras, manzanas. Es que a toda la fruta le caen los bichos. Son estos gusanos blancos que cuando te vas a comer una fruta por ahí en el campo o algo de esto, abres la fruta, si ya está un poco madura y tiene como gusanos por dentro, pues es la mosquita esta de la fruta. Y aquí en Canarias, con la humedad, el calor y todo eso, tenemos bastante. Entonces es un remedio que funciona. Así bajamos las poblaciones de mosca, de esta mosca. Y un remedio económico, barato. Ahí lo estamos viendo. Cómo mezclo esa agua con ese vinagre con... Yo lo digo desde ya, mañana lo vamos a ver. Ya creo que hice una prueba, pero es que la hice hace bastante tiempo. Suelo utilizar el vinagre de vino, me suele ir como un poco mejor, pero mañana lo vamos a comprobar. No hay mucha diferencia, ¿vale? El vinagre que tengamos en nuestra casa, ya sea de vino, ya sea de manzana, ya sea de sidra. Vinagre. Vuelvo y repito, para que nos dure un poquito más el líquido, lo vamos a mezclar. Lo podemos mezclar con un poco de agua, o si no, pues medio vaso de vinagre con azúcar. Ya lo vamos a ver mañana. Yo recomiendo ponerle un poco de agua y nos va a funcionar igual. Y así el líquido, así ahorramos un poco también en vinagre, nos sale todavía más económico. En el vídeo de mañana lo vamos a ver cómo funciona. Y ahora vamos a ver en breve, y una vez que tengamos esto hecho, nuestras botellas con los agujeros pequeños alrededor. Los agujeros, como ya dije, que sean de 4 a 6 agujeros. No hace falta más. No hace falta agujerear toda la botella ni nada de esto. Con 4 o 6 agujeros así, más o menos a la altura que vimos, de media botella para arriba, para que nos quepa un poco más de líquido si le queremos poner. Entonces, estamos viendo ahí, se me ha pasado un poquito la mano con el azúcar. No pasa nada. No tienen por qué ser 2 cucharadas. Puede ser 1 cucharada, pueden ser 3. Que esté medio dulzón la mezcla, que esté el vinagre ese, que esté un poco dulzón, ¿vale? Puede ser 1 cucharada. Yo, como digo, para las pequeñas, pues aproximadamente 1 cucharada. Para la botella grande, pues que sean 2 cucharadas de azúcar. Un toque de colorante para que esté más amarilloso. El amarillo y el rojo atrae bastante a esta mosca. Y eso. Las botellas, perdón, como estaba diciendo, los agujeros pequeños para que no nos vayan a entrar abejas, avispas o insectos benéficos en la huerta. Ahí estamos viendo, no sé si se aprecia muy bien el tamaño del agujero aproximadamente. Todavía lo podríamos hacer hasta un poquito más pequeño, pero bueno, así más o menos está bien. Ahí no nos van a entrar tampoco
muchos insectos benéficos. Puede entrar en algún pulgón y tal. Más o menos haciéndolo de este tamaño está bastante bien. Y a esta le voy a poner pues también el vaso de agua. Rebajado el vinagre con un vaso de agua para que nos dure más el producto. Ya os digo yo que con el agua también va a funcionar y así ahorramos vinagre y nos sale todavía más económico. Nos dura más en la botella, ¿vale? Ahí lo estamos viendo. Lo que estaba diciendo de los agujeros, de los huecos en la botella. Los huecos más o menos a esa altura. Justo cuando la botella se empieza a poner, sale de arriba más fina, se va hinchando. Justo cuando se ancha, por ahí más o menos podemos hacer los agujeros. De mitad de la botella para arriba. Ahí vemos como pongo el agua. Sería en este caso, en esta grande, como era grande, pues he decidido hacer eso. Para que nos dure un poquito más el producto. Y este producto nos va a durar ahí, pues depende del calor que haga, pero nos va a durar más de un mes capturando moscas. Así de económico. Y todavía podríamos poner más agua, pero lo he puesto para ejemplo de mezcla. Y después hacemos un amarre en la botella, como estoy haciendo yo, con un simple alambre. Con un simple alambre o con una cuerda. Una cuerda para amarrar la botella al árbol. No tiene mayor dificultad. Ahí lo vamos a ver cómo lo hago. Enrosco, doblo un poquito el alambre por la zona esta de la botella donde tiene justo debajo de la tapa. Le doy unas vueltitas ahí, le doy una vuelta, un poquito de presión para que quede fuerte. Y ya tenemos nuestra trampa de mosca de la fruta preparada. Acordémonos de los ingredientes: vinagre, azúcar y colorante alimenticio. Podemos rebajar con un poco de agua la mezcla para que nos dure un poco más la mezcla, ¿vale? Así nos dura más y pues no tenemos que estarla reponiendo y no tenemos que estar gastando pues más azúcar ni más vinagre. Ahí estamos viendo unas matas de naranja, no están en muy buen estado porque las tengo un poco ahí olvidadas, no las cuido como se deberían, pero bueno, de vez en cuando les pongo un poco de abono y no están al lado de los aguacates, sino más alejadas. Entonces ahí estamos viendo la botella. Una he puesto la V de vino, en el otro he puesto una S de vinagre para diferenciar cuál va a atrapar más moscas, ¿vale? Así vemos qué vinagre sería mejor. Pero ya os digo, no os comáis la cabeza con esto. El vinagre que tengáis, mientras sea vinagre, manzana, sidra, vino, va a funcionar. Simplemente he querido hacer la prueba. Y también la otra botella. Que se ve con vinagre de vino y le puse un vaso de agua para que durara más la mezcla. ¿Vale? Bueno, pues eso. Espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.